Bueno, muy bien, continuando con la explicación, ahora ya nos metemos de lleno ya en el mundo digital y conviene que tengamos claro cuáles van a ser nuestras herramientas, ¿sí? La primera de las herramientas, la más importante tal vez, sea la transformada Z, ¿sí? La transformada Z, esta variable Z que vamos a tratar ahora, ya no se la define más en términos, no es práctico definirlo en términos de número real e imaginario, sino que es más práctico hablar de en forma polar, ¿sí? Como módulo y como una fase. Y esta fase tenía que ver justamente también con un omega, pero con una omega que la vamos a diferenciar de la que usamos habitualmente para definir a la pulsación, ¿sí? Y que se mide en radianes por segundo, y nos vamos a referir a esta omega, ¿sí? Como omega para diferenciarla, y que justamente tiene otra unidad. Ya no es una pulsación, sino que directamente es una apertura angular. Es decir, una determinada singularidad en el plano S está a un valor de amortiguación y una determinada pulsación. Es decir, un determinado sigma y un determinado omega. Mientras que en el plano Z va a estar a un radio, ¿sí? A una distancia del origen R, ¿sí? Y a una apertura angular omega, ¿sí? Eso es básicamente para empezar a entender alguna diferencia. ¿Por qué es que empezamos a hablar justamente de S y de Z? Bueno, lógicamente porque están relacionadas, ¿sí? Nuestro plano Z es de alguna manera el equivalente del plano S en los dominios muestreados. Eso ustedes posiblemente ya lo hayan estudiado en ASIS, ¿sí? Y un poco acá lo retomamos, ¿sí? Para justamente ponerlo de manifiesto en el análisis y en el diseño de filtros, ¿sí? Entonces, en nuestro plano S y en nuestro plano Z vamos a tratar de entender cómo eran las analogías de las regiones, que es básicamente algo que nos interesa mucho. Nosotros en nuestro plano S sabíamos que teníamos polos y ceros, ¿ok? Polos y ceros, y que para el sistema sea estable necesitábamos que justamente todos los polos se encuentren a la izquierda del eje J omega, mientras que para los ceros no teníamos esa restricción. Si un sistema podía ser estable con los ceros en cualquier parte del plano, mientras que los polos no necesariamente tenían que estar situados en el semiplano izquierdo. Posiblemente ustedes ya sepan o recuerden de ASIS que esta región, que era el semiplano izquierdo, es decir, esta región del espacio que la podíamos, vamos a pintar con otro colorcito, que la podemos pintar justamente o señalar con este sombreado, ¿sí? Esto que llamamos semiplano izquierdo, ¿sí? Se mapeaba o tenía una referencia de localización con el interior de la circunferencia de radio unitario. Digo de radio unitario porque justamente tiene estas cotas, ¿no? -1 y 1, y está obviamente centrado. Entonces este radio, ¿sí? Y este plano Z, que no tiene las mismas coordenadas, es decir, no tiene los mismos nombres los ejes, esto podríamos pensar que es la parte imaginaria de la variable compleja Z, y esta es la parte real de la variable compleja Z, ¿sí? O del sistema que estemos representando, o de la señal que estemos representando. Y justamente el semiplano izquierdo decíamos que estaba de alguna forma mapeado al interior de esta circunferencia de radio unitario. Eso se puede probar y lo vamos a probar en un momentito, ¿ok? Pero un poco, seguramente esto a ustedes ya les sonará, que lo han estudiado en ASIS. Del mismo modo, ¿sí? Otro lugar muy importante para el análisis de los sistemas, ¿sí? Que era el eje J omega, ¿sí? En este caso también va a estar representado por el contorno que justamente define la circunferencia de radio unitario. Es decir, que el J omega se mapea en el contorno de la misma forma que el semiplano izquierdo se mapea en el interior de la circunferencia de radio unitario. Por lo tanto, los polos que están en el semiplano izquierdo necesariamente también van a mapearse a algún lugar del semiplano derecho, del interior del radio unitario, mientras que los ceros van a hacer lo mismo, ¿ok?
no sabemos dónde todavía, no tenemos forma de calcularlo, lo hacemos de forma intuitiva. Si están en el semiplano izquierdo tendrán que ir dentro de la circunferencia, si están en lo mismo con cualquier singularidad y con todo ese espacio. Por lo tanto, efectuamos este mapeo sin temor a equivocarnos y haciendo simplemente una especie de análisis cualitativo, sin entrar mucho en los detalles por ahora, y en la rigurosidad del análisis, haciendo un pequeño repaso. Por lo tanto, no queda otro remedio que el semiplano derecho, ¿sí? Que era la región inestable de nuestro sistema, al menos para los polos, necesariamente se tiene que manifestar en el exterior, ¿sí? de esta circunferencia. Entonces, estas cosas seguramente ustedes ya las estudiaron en ASIS, ¿sí? De la misma forma que seguramente habrán estudiado una herramienta para hacer una transformación de los espacios, es decir, cuando digo transformación de los espacios me refiero a ir de la variable compleja S a la variable compleja Z, ¿sí? Ustedes seguramente en ASIS hayan estudiado una transformación bilineal, que es una transformación conforme, ¿ok? Y que se define de la siguiente forma, es decir, nuestra variable compleja S va a ser igual a una constante que es justamente 2 sobre TS, ¿sí? O lo que es lo mismo 2FS, tiene muchas formas de definirse, pero una de ellas es 1 menos z a la menos 1, vamos a ver por qué tienen esos exponentes tan raros, y 1 más z a la más 1, perdón, a la menos 1, discúlpenme, a la menos 1. Después vamos a ver por qué tienen estos exponentes tan particulares, ¿ok? Pero nosotros lo que podemos estar seguros es que si nosotros teníamos un sistema HDS que tenía esas coordenadas, ¿sí? Esos polos y ceros, esas singularidades mejor dicho, nosotros podemos encontrar a h de z, ¿sí? Haciendo que HDS, ¿sí? Sea evaluado para S, ¿sí? Justamente como el kernel de la transformada bilineal, ¿sí? Que vendría a ser esta formulita que tenemos ahí, esa FBDS, ¿sí? que justamente hace el mapeo, es decir, reemplazamos a la variable compleja S por este kernel y justamente mapeamos y obtenemos la función en Z, que nos permite hallar nos permitiría hallar la localización de las singularidades. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos justificar todo esto? Bueno, justamente la transformada bilineal, que es una transformada que justamente permite este mapeo, nos puede dar alguna pista de esto, ¿sí? Nos puede dar una pista de que justamente el SPI, el semiplano izquierdo, está relacionado con el interior de la circunferencia de radio unitario, ¿sí? Y el eje J omega está relacionado con la circunferencia propiamente dicha, ¿sí? Con el contorno de esa región. Lo único que me quedaría por decirles es recordar que justamente, ¿por qué es interesante el eje J omega? Bueno, justamente porque ahí es donde sacamos las respuestas en frecuencia. Recordemos cuando nosotros queremos hallar el módulo de H de J omega, ¿sí? O la fase de la misma función compleja, la fase de H de J omega, ¿okay? Nosotros lo que estamos haciendo es analizar H de J omega, es decir, la versión compleja, solamente proyectada al eje J omega, y esto lo podemos pensar como H de S evaluado para S, ¿sí? Igual a J omega, es decir, anulando la parte del sigma, ¿sí? Si nosotros anulamos el efecto del sigma, nos quedamos con la proyección de nuestra superficie al J omega, y esa función compleja, ¿sí? Cuya representación en módulo y fase es útil para analizar la transferencia de los sistemas, tanto en módulo como en fase. De la misma forma, la superficie compleja, la superficie que tenemos sobre este plano complejo, ¿sí? Que es justamente h de z, nos permite lo mismo, nos permite pensar que si h de z nosotros le evaluamos para z, ¿sí? Para z con radio unitario, recordemos que justamente z conviene denominarla en forma polar, la analizamos para el radio igual a 1. En definitiva, lo que estamos diciendo es que z la tenemos que evaluar para e a la j omega, ¿sí? Dado que el radio es unitario, ¿okay? Como el radio es unitario, ¿sí? Lo que pasamos a tener es h, ¿sí? De j omega, si lo queremos, ¿okay? Y eso es una versión discreta
¿ok? Discreta porque omega no es una variable continua, omega ya está discretizada, ¿sí? Tiene saltos angulares determinados, y justamente omega, ¿sí? Omega, como puede notarse acá, ¿sí? Vamos a anotarlo, ¿ok? Si esto es R por E a la J omega, omega va a ir obviamente para R igual 1, omega va a ir desde 0 hasta 2pi, ¿ok? Es decir, que tenemos un dominio finito, es decir, mapeamos un dominio en pulsaciones infinito, que va desde menos infinito a más infinito, en un dominio finito. Eso ya vamos a ver cómo lo hacemos. Pero lo interesante es que justamente cuando queremos ver este espacio infinito mapeado en la circunferencia unitaria, del mismo modo que lo hacíamos para S, acá lo podemos hacer para Z, sino que analizamos solamente la proyección de la señal en ese contorno, evaluada en ese contorno, y podemos representar a esto como justamente como un módulo de H de J omega por E a la menos J, perdón, E a la J, la transformada de Fourier, E a la J, la fase de H de J omega. ¿Okay? Yo creo recordar que nazis diferenciaban una de otra haciendo H de E a la J omega y otra como H de J omega para diferenciarlas. En este caso creo que usando dos versiones diferentes de la variable es lo suficientemente claro, ¿sí? Omega como pulsación y omega como posición angular, ¿sí? Recuerden, omega y omega, ¿sí? Omega es una posición angular y omega es una pulsación angular. Bien. Entonces, como justamente estos contornos, estos lugares geométricos nos permiten calcular la respuesta en frecuencia de un sistema, son sumamente útiles estos lugares geométricos, ¿okay? Pero los otros, los que definen eso que vendría a ser una frontera y que separa los semiplanos en variable compleja de Laplace y que separa las regiones dentro de la circunferencia de radio unitario y fuera, en el plano Z, ¿sí? También son de utilidad para definir la estabilidad de los sistemas, y eso lo vamos a hacer un poco a modo de gimnasia y de repaso de la transformada bilineal, ¿sí? Por si no lo tienen tan claro.